Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva audición de este subprograma, esperando que sea de bendición para sus vidas. Les habla el pastor Adolfo González del Ministerio Internacional La Cosecha, filial La Paz. Nuestro tema para hoy, creced en la gracia, un mandato que aparece en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde leemos de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, que debemos de crecer en la gracia. Es un mandato que aparece con un verbo en imperativo. Habla de que es una orden que se nos da a todos nosotros. Debemos de estar creciendo. La palabra crecer es agrandar y aumentar algo. Eso significa que hay que crecer y agrandar, o de alguna manera aumentar esa gracia que nos ha alcanzado. Y dice la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra gracia es charis. Yaris dicen algo otro, pero es charis con J-A-R-I-S. Y esta tiene un significado. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida cotidiana. También tiene que ver con aquella influencia de Dios que nos permite, o aquella capacidad divina que nos permite lograr algunas cosas que en nuestras propias fuerzas sería imposible alcanzarlas. Nuestra relación debe ser crecer a tal grado que eso se refleje en nuestra vida diaria. Nuestra relación con Dios debe de ser de tal manera que estemos creciendo y que eso se vaya manifestando en la vida cotidiana. El hecho de que sí estamos creciendo en una relación con nuestro Dios. Ahora, hay algunas áreas en las que debemos crecer. Quiero hablar de 4 áreas en las que debemos crecer, y luego hablaremos de lo que se requiere para crecer. Pero primero, tratemos de este punto. Áreas en las que debemos crecer. Número 1, hablando de lo que dice la Biblia, debemos de crecer en fe. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y dice aquí: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la medida que nuestra fe crece, nuestro amor también se ve manifestado. Ahora, la fe es el fundamento para desarrollar las demás virtudes de la vida cristiana. Pedro nos diría que a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento. Habla de añadir. Si su fe crece, también lo harán las demás áreas de su vida. Pero hay que comenzar por ahí. Crecer en fe, desarrollar nuestra fe. A los discípulos en algún momento Jesús les dijo: hombres de poca fe. Ellos pidieron en algún momento de su vida a Jesús, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que la fe se puede desarrollar. Es cierto que hay una medida que Dios nos ha dado, una medida de fe, pero es una medida que se puede agrandar, es una medida que se puede aumentar. De lo contrario, no diría la Biblia aquí de que la iglesia de Tesalónica iban creciendo su fe la iban desarrollando. Dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de ellos iba en aumento. Desde que si usted crece en fe, desde luego también lo harán las otras virtudes. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa fe? Desde luego, la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Hoy muchos han descuidado la palabra. Se conforman con ver programas como estos,
Y no está mal que usted vea programas, no está mal que usted escuche predicaciones, pero el asunto es que usted debe tener una relación personal con Dios. Usted debe de ir a la Biblia, la fuente inagotable de toda sabiduría. Vaya a la palabra. La palabra trae fe a nosotros. ¿En qué más debemos de crecer? Hay otra área en la que debemos de crecer y es crecer en amor. No solo en fe, sino también en amor. Qué bueno es que tengamos fe. Pero sin amor, dice la palabra, que de nada nos sirve. Si tenemos fe que traslade los montes al corazón del mar, pero sin amor, estamos en problemas. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12? Dice así la Biblia: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia tesalónica, le está diciendo, el Señor les haga crecer en amor. Hay una necesidad de crecimiento en este aspecto de nuestra vida. Debemos de crecer en amor. Si usted está creciendo en fe, está creciendo en amor, usted está creciendo en la gracia. El amor es la que distingue a los discípulos de Jesús. Si no hay amor, solo somos otra religión más. El amor, según dice Romanos capítulo 5, fue ya derramado en nuestros corazones. Pero recuerde, sin amor, solo somos otra religión que habla bien, pero que no transforma, pero que no cambia, pero que no hace nada de diferente a los demás. El amor es lo que debe distinguirnos a nosotros de los demás. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo anda su amor? Su nivel de amor, ¿cómo está? En la iglesia, en su casa, con su familia, con las personas que le rodean, con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con sus vecinos. ¿Cómo está su nivel de amor? Es algo que debemos de preguntarnos y saber si estamos creciendo. Hay una tercera área en la que debemos de crecer y es en el conocimiento de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, la Biblia dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, de lo que Él enseña sobre la salvación, sanidad, liberación, las finanzas, la familia, las relaciones. Debemos de procurar un conocimiento total. Y no solo un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento experimental. Es decir, que podamos experimentar aquello que ya hemos aprendido de la Biblia, aquello que ya hemos conocido de Dios. Qué importante es que nosotros conozcamos los caminos del Señor. Qué importante es que podamos conocer profundamente los caminos de Dios. Y debemos de profundizar en la salvación, debemos de profundizar en los distintos temas de la Biblia. Deberíamos de ser expertos en el conocimiento. ¿A dónde se ha quedado usted? Muchos se han conformado y no han crecido en conocimiento. ¿Por qué? Porque están esperando que otros hagan por ellos lo que ellos mismos deberían estar haciendo. Si usted no sabe, pregunte. Si nadie le quiere enseñar, pregúntele a los que usted cree o considera que saben, para que su conocimiento aumente. Vaya de rodillas, abra su Biblia, pregúntele a Dios, hable con Él, y su conocimiento se va a desarrollar. Una cuarta área en la que necesitamos crecer es en la obra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él, Señor, no es en vano. Usted no puede crecer en la obra si nunca hace nada. Y peor aún, si no está firme y constante. Hay muchos que nunca crecen
y no crecen porque son inestables, son de doble ánimo o tienen el corazón dividido, no son de una sola pieza. Por eso nunca pueden crecer en ningún aspecto de la vida espiritual. No pueden crecer en fe, no pueden crecer en amor, no pueden crecer en conocimiento, mucho menos en la obra de Dios. Hay muchos que se han quedado estancados. Y por otro lado, si usted crece en fe, si usted crece en amor y crece en conocimiento, ese crecimiento debe manifestarse en el trabajo de la obra de Dios. Pero muchos ahora no están haciendo absolutamente nada. En vez de ir en aumento, han ido decreciendo. En vez de crecer, han ido decreciendo. En vez de aumentar, han ido bajando. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su nivel de crecimiento espiritual? A la luz de la palabra de Dios, ¿en qué aspecto ha crecido? ¿En qué aspecto le hace falta crecer a usted? Y aquí viene el segundo punto que quiero tratar. Las claves para el crecimiento espiritual. Lo que se requiere para que usted pueda crecer, para que yo pueda crecer. La primera clave tiene que ver con la disciplina personal. Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si usted invierte continuamente en el desarrollo de su vida, el resultado inevitable será el crecimiento paulatino. La meta de cada día debe ser mejorar un poco. En cualquier área que usted esté tratando de crecer, invierta tiempo, disciplínese. Hay personas que nunca tienen una disciplina para la palabra. Dígame usted, ¿se enfrenta a la palabra de Dios todos los días? ¿O agarra la Biblia de forma esporádica? ¿Cómo puede haber un crecimiento si nosotros no practicamos la lectura diaria, libro por libro, capítulo por capítulo de la Biblia? Hay personas que tienen años en el Evangelio y nunca han leído tan siquiera una sola vez la palabra del Señor entera, de manera total. Y usted puede decir: pero yo he leído de acá para allá. Pero ¿cómo podrá tener un concepto general de todo lo que es el plan de salvación? ¿Cómo podrá crecer su fe si nunca ha leído los mandamientos, las historias de los hombres de fe? Si nunca conoce las enseñanzas, las amenazas, lo que aparece en la palabra, ¿cómo puede crecer su fe? ¿Cómo puede crecer su amor? ¿Cómo puede crecer su conocimiento? ¿Cómo puede crecer en la obra de Dios? Necesitamos disciplina. La disciplina también lo va a llevar a hacer algo todos los días a favor del reino, a favor de la obra de Dios. ¿Qué más se requiere entonces? Ya lo hemos mencionado. Además de disciplina personal, se requiere la influencia de la palabra en nuestra vida. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es por medio de la palabra que uno crece. Es imposible entonces el crecimiento espiritual si uno vive alejado de la palabra de Dios. Otra clave para el conocimiento, además de la disciplina personal y la influencia de la palabra, es el ministerio de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire cómo pasa aquí. Es la unión con el cuerpo. Es la actividad propia de cada miembro. Usted necesita los dones, las habilidades que Dios ha puesto en otras personas para poder usted crecer de forma personal. Necesitamos reunirnos, congregarnos. Hay quienes creen que pueden vivir la vida cristiana alejados de la iglesia. Eso es completamente falso. Usted puede tener relación con Dios, pero su crecimiento, yo sé que uno puede tener comunión con Dios en todas partes,
Pero si usted se aleja del cuerpo, usted se desconecta del cuerpo y usted es un miembro del cuerpo, al desconectarse del cuerpo, su vida espiritual también comenzará a marchitarse. Corte una parte de su cuerpo y verá cómo se deteriora. Eso pasa. Así de que usted necesita el ministerio de la iglesia. Alejados de la iglesia no podemos crecer. En la iglesia somos ministrados por otros y a la vez nos volvemos ministros de ellos también. Es decir, usted tiene la facilidad de ministrar con sus dones y habilidades. Y una última clave para el crecimiento es la obra de Dios. Sin duda alguna necesitamos la intervención divina para nuestro crecimiento personal. En Colosenses 2:19 se nos dice esto: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si usted es disciplinado, si usted se expone a la influencia de la palabra, si usted se expone al ministerio de la iglesia, Dios podrá trabajar en su corazón y le dará crecimiento. El crecimiento, mis amados hermanos y amigos, no es una obra de la casualidad, es algo que se vuelve de forma intencional o que se hace de forma intencional. Espero que usted comience a buscar su propio crecimiento en la obra del Señor, en la viña del Señor. Que usted pueda buscar su crecimiento espiritual personal. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Solo me resta decirle que Dios bendiga su vida.